Número de oxidación de algunos elementos con base a su ubicación en la tabla periódica. ¿Qué son los números de oxidación? El número de oxidación es un concepto empírico. Este se define como la carga iónica obtenida por el desplazamiento de los electrones de un enlace covalente completado. Es decir, los números de oxidación son números enteros, los cuales representan la cantidad de electrones que los átomos de un elemento dan, ganan o comparten cuando forman un compuesto con otros elementos. Los números de oxidación pueden ser positivos o negativos. Esto depende si el átomo del elemento da o recibe electrones. ¿Para qué sirven? Estos números tienen como función clasificar y balancear. Clasifican a los elementos según la carga eléctrica que poseen y balancean los compuestos. Su uso principal es saber cuál es la carga que aporta cada átomo. División de los números de oxidación. Elementos en estado fundamental. Todos los elementos que estén en su estado fundamental o sin combinar tendrán el número de oxidación 0. Por ejemplo, el hierro en estado fundamental sería Fe0. El oxígeno molecular sería 0,2,0, etc. En los elementos alcalinos, el número de oxidación de los elementos alcalinos, que son litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, tendrán de número de oxidación +1 cuando se encuentren combinados. En cuanto a los alcalinos térreos, el número de oxidación de los elementos alcalino-térreos, que son berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, tendrán de número de oxidación +2 cuando se encuentren combinados. En los elementos térreos, el número de oxidación de los elementos térreos, que son boro, aluminio, galio, indio y talio, tendrán de número de oxidación +3 cuando se encuentren combinados. En los elementos carbonoides, el número de oxidación de los elementos carbonoides, que son carbono, silicio, germanio, estaño y plomo, tendrán de número de oxidación +4 frente a los no metales y -4 frente a los metales y el hidrógeno. En los elementos nitrogenoides, el número de oxidación de los elementos nitrogenoides, que son nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y moscovio, tendrán de número de oxidación -3 cuando se encuentren combinados. En los elementos calcógenos, el número de oxidación de los elementos calcógenos, que son oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio, tendrán de número de oxidación -2 cuando se encuentren combinados. En los elementos halógenos, el número de oxidación de los elementos halógenos, que son flúor, cloro, bromo, yodo y astato, tendrán de número de oxidación -1 cuando se encuentren combinados. En los gases nobles, el número de oxidación de los gases nobles, que son helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y oganesón, tendrán de número de oxidación 0 cuando se encuentren combinados. Cabe destacar que en el hidrógeno se presentará el número de oxidación +1 con los no metales y -1 con los metales, que el flúor solo presentará el número de oxidación -1 y que en el oxígeno presentará el número de oxidación -2, excepto en los peróxidos. En estos su número de oxidación cambia a -1. Hasta aquí el tema de números de oxidación de algunos elementos con base a su ubicación en la tabla periódica.
Espero que haya sido comprensible y de su agrado. Hasta la próxima.